Me llamo Sofía y el día que cumplí 18 años se suponía que iba a ser el día en que dejara todo atrás. El hogar infantil San Rafael había sido mi mundo durante los últimos 14 años. Desde el accidente que se llevó a nuestros padres, mi hermano Dani tenía 16 años, todavía le quedaban 2 años para poder salir. Y el pensamiento de dejarlo allí solo me revolvía el estómago cada mañana en los días previos a esa fecha. Habíamos pasado por todo juntos. Habíamos sobrevivido a cosas que la mayoría de los niños ni siquiera podrían imaginar. Y ahora el sistema me decía que era hora de salir a un mundo que apenas recordaba, mientras él se quedaba detrás de aquellas paredes beige con la pintura descascarillada y las luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfadadas. La mañana de mi 18 cumpleaños empezó como cualquier otra. Me desperté a las 6:30 con el sonido de los pasos pesados de la señora Martínez en el pasillo, haciendo su ronda para asegurarse de que todos estábamos despiertos para el desayuno. La habitación que compartía con otras 3 chicas olía a detergente barato y al ambientador de lavanda que María había conseguido de algún sitio, probablemente robado del bazar chino en una de nuestras salidas supervisadas al pueblo. Ya había hecho mi equipaje la noche anterior, solo una bolsa de viaje con ropa que no me quedaba del todo bien y algunos libros que había ido recopilando a lo largo de los años. No había mucho que mostrar después de casi década y media de vida. Pero eso es lo que pasa cuando creces en un lugar que te enseña a no encariñarte con las cosas materiales porque te las pueden quitar tan rápido como te las dan. Dani me estaba esperando en el comedor, sentado en nuestra mesa de siempre junto a la ventana que daba al aparcamiento. Tenía ojeras y supe inmediatamente que no había dormido. Mi hermano siempre había sido el preocupado de los dos, el que se quedaba despierto por las noches pensando en todo lo que podía salir mal. Cuando me senté frente a él con mi bandeja de tortilla de patatas reseca y tostadas que sabían a cartón, ni siquiera levantó la vista al principio. Solo siguió removiendo su zumo de naranja con una cuchara, viendo la pulpa girar en círculos perezosos como si intentara leer su futuro en el fondo de un vaso de plástico. «Te he traído algo», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó un sobre, gastado y amarillento por el tiempo, los bordes suaves como tela de tanto manoseo. Lo encontré entre las cosas de mamá, la caja que nos dieron cuando llegamos aquí. Lo he estado guardando para el momento adecuado, y supongo que hoy es ese día. Cogí el sobre con las manos temblorosas. Apenas recordaba ya la cara de nuestra madre, solo destellos de pelo rubio y una risa que sonaba como campanillas de viento. Pero sostener algo que ella había tocado la hacía sentir real de nuevo de una manera que las fotografías nunca podían. El sobre no estaba sellado, solo cerrado, y cuando lo abrí, un papel doblado cayó junto con algo más que tintineó contra mi bandeja del desayuno. Era una llave, vieja y de latón, sujeta a un cordón de cuero que se había oscurecido con el tiempo y el uso. «¿Qué es esto?», pregunté, cogiendo la llave y sosteniéndola contra la débil luz de la mañana que entraba por las ventanas del comedor. No era como ninguna llave que hubiera visto antes, más larga y más ornamentada, con una cabeza decorativa que tenía algún tipo de patrón grabado en el metal. Dani se inclinó hacia adelante, y por primera vez esa mañana, había algo más que tristeza en sus ojos. ¿Había emoción, o quizás era esperanza? No podía distinguirlo bien. «Lee el papel», dijo, señalando con la cabeza el documento doblado que había dejado junto a mi bandeja. «Mamá nos dejó algo que las trabajadoras sociales o no sabían o no pensaron que fuera lo suficientemente importante como para contarnos». Desdoblé el papel con cuidado, temiendo que se deshiciera en mis manos. Era un mapa dibujado a mano con tinta azul que se había desvanecido en algunos lugares pero aún era legible. En la parte superior, con la letra de mi madre que reconocí de las tarjetas de cumpleaños que había guardado en aquella caja, estaban las palabras para Sofía y Daniel cuando estéis preparados. El mapa mostraba carreteras y puntos de referencia con notas escritas en los márgenes sobre distancias y desvíos. En el centro de todo, marcado con una estrella y rodeado 3 veces, estaban las palabras Finca Montenegro y una dirección en un pueblo del que nunca había oído hablar llamado Villanueva del Valle, a unos 320 kilómetros al norte de donde estábamos ahora. «No lo entiendo», dije, trazando las líneas del mapa con el dedo. «¿Qué es la Finca Montenegro? ¿Por qué nadie nos ha contado esto?» Dani se encogió de hombros, pero pude ver que llevaba tiempo pensando en esto, probablemente desde que encontró el sobre. Lo busqué en internet cuando pude acceder al aula de informática. Es una propiedad antigua. Lleva años sin estar ocupada según los registros de la propiedad que pude encontrar. Pero aquí está la cosa, Sofía. Está registrada bajo el apellido de soltera de nuestra madre, Montenegro. Creo que pertenecía a nuestros abuelos. Quizás incluso de antes. Creo que mamá quería que la tuviéramos,
pero murió antes de poder hacerlo oficial o contarle a alguien lo que había planeado. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando procesar lo que esto significaba. Teníamos un lugar en alguna parte que nos pertenecía, a nuestra familia, no solo una cama asignada por el Estado en un edificio lleno de otros niños olvidados. Miré a Dani, lo miré de verdad, y vi la misma esperanza desesperada reflejada en su cara que yo sentía florecer en mi pecho como flores silvestres después de la lluvia. Tenemos que ir allí, dije. Y ni siquiera era una pregunta. Era lo más segura que me había sentido de algo en toda mi vida. Lo sé, respondió Dani, con la voz cargada de emoción. Esperaba que dijeras eso, porque Sofía, no puedo quedarme aquí 2 años más sabiendo que hay un lugar ahí fuera que es nuestro. Simplemente no puedo hacerlo. Estas paredes, estas normas, la señora Martínez respirándonos en el cuello con el toque de queda y las tareas, y ser agradecidos por lo que tenemos cuando lo que tenemos es básicamente nada. Me estoy asfixiando aquí. Entendía exactamente lo que quería decir porque yo había sentido lo mismo cada día durante años. El hogar no era cruel. No de las formas obvias que ves en las películas. Nadie nos pegaba ni nos mataba de hambre ni nos encerraba en armarios. Pero era un lugar donde aprendías a no querer cosas, a no soñar demasiado grande, a no esperar que la vida te debiera nada más que la supervivencia básica. Era un lugar que te preparaba para estar agradecido por las migajas. Y había visto demasiados niños salir por esas puertas ya derrotados, ya convencidos de que lo mejor que podían esperar era un pequeño piso y un trabajo que pagara justo lo suficiente para evitar quedarse en la calle. Entonces, ¿qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. ¿Quieres irte conmigo hoy? Simplemente salir de aquí y no volver. Dani asintió, y pude ver su mandíbula apretada de esa manera terca que había tenido desde pequeño. La misma expresión que ponía cuando se había peleado con niños más grandes que intentaban quitarle el almuerzo o meterse conmigo. Digo que cojamos el mapa de mamá, nos subamos a un autobús y vayamos a descubrir lo que nos dejó. Quizás no sea nada. Quizás sea solo un edificio vacío lleno de ratas y ventanas rotas. Pero al menos es nuestro, Sofía. Al menos es algo que nos pertenece a nosotros y no al Estado o a gente a la que le pagan por fingir que les importamos. Debería haberle dicho que no. Debería haber sido la hermana mayor responsable que le recordara que escaparse del hogar antes de cumplir la mayoría de edad podía tener consecuencias, que había procedimientos y protocolos, que podíamos meternos en problemas. Pero la verdad era que no quería ser responsable. No quería seguir las normas más. Quería sentir que mi vida era mía para elegir, no algo decidido por trabajadores sociales y órdenes judiciales y gente que nos veía como números de expediente en lugar de seres humanos con sueños y miedos y una historia que importaba. Vale, dije, y vi como toda su cara se iluminaba de alivio. Nos vamos hoy, pero tenemos que ser inteligentes. No podemos salir juntos por la puerta principal porque sabrán que algo pasa. Yo ya tengo autorización para irme, así que eso está bien. Pero tú tienes que hacer que parezca un día normal. Ve a tus clases, haz tus tareas, actúa como si todo estuviera bien. Luego esta noche, después del recuento, nos vemos en el viejo roble en el lado norte de la propiedad. ¿Sabes cuál digo? Dani asintió rápidamente. El roble era un punto de referencia para todos nosotros en San Rafael. Un árbol enorme y antiguo que probablemente llevaba allí un siglo o más, con ramas lo suficientemente gruesas para trepar y raíces que habían empujado hacia arriba a través del suelo creando asientos naturales. Estaba lo suficientemente lejos del edificio principal como para que las luces de seguridad no llegaran del todo, y habíamos pasado innumerables tardes de verano allí a lo largo de los años, hablando de todo y de nada mientras los niños más pequeños jugaban al fútbol en el patio. El resto del día pasó como una nebulosa de papeleo y despedidas forzadas. La señora Martínez me dio un discurso sobre tomar buenas decisiones y no meterme en problemas, como le había dado a todos los otros chicos de 18 años que habían salido por esas puertas antes que yo. La trabajadora social, una mujer con aspecto cansado llamada Carmen, a la que había visto quizás 4 veces en 14 años, me entregó un sobre con información sobre servicios de colocación laboral y solicitudes de vivienda de protección oficial. Me preguntó a dónde pensaba ir, y mentí con soltura, diciéndole que tenía una amiga del instituto cuya familia se había ofrecido a dejarme quedarme con ellos mientras buscaba trabajo. Pareció aliviada de no tener que lidiar con otra chica que salía del sistema sin ningún sitio a dónde ir, y firmó mi documentación de salida sin hacer demasiadas preguntas. A las 6 de esa tarde, era oficialmente libre. Salí por la puerta principal del hogar infantil San Rafael con mi bolsa de viaje al hombro y el mapa y la llave de mi madre guardados a salvo en el bolsillo interior de mi chaqueta. No miré atrás. No podía mirar atrás porque si lo hacía, podría perder el valor.
En lugar de eso, caminé hasta la biblioteca municipal a 3 manzanas de distancia, el único lugar donde sabía que podía pasar el tiempo sin levantar sospechas, y me senté en la sección de consulta investigando todo lo que pude encontrar sobre Villanueva del Valle y la finca Montenegro. Lo que encontré fue a la vez alentador y aterrador. Villanueva del Valle era un pueblo pequeño, con apenas 3.000 habitantes, situado en una zona rural de la provincia conocida principalmente por sus tierras de cultivo y poco más. La finca Montenegro en sí no aparecía en muchos registros, pero las pocas menciones que encontré indicaban que había sido una granja lechera en funcionamiento en los años 50 y 60 antes de caer en desuso en algún momento de los años 70. Había algunas fotos granuladas en un archivo histórico online que mostraban una casa de campo blanca con un porche, un gran granero rojo y campos que se extendían hacia colinas cubiertas de árboles en la distancia. Parecía algo sacado de una postal. El tipo de lugar que probablemente ya no existía excepto en recuerdos nostálgicos y fotografías antiguas. La pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi mente era por qué nuestra madre nunca nos había hablado de este lugar. ¿Por qué nos había dejado un mapa en lugar de llevarnos allí cuando éramos niños? ¿Qué había pasado entre ella y su familia que la hizo mantenerse alejada? Y lo más importante, ¿qué íbamos a encontrar cuando llegáramos? Intenté no dejar que mi imaginación se desbocara con las posibilidades, pero era difícil no soñar con tener un hogar de verdad, un lugar con habitaciones que fueran nuestras y un jardín donde pudiéramos sentarnos fuera sin tener que pedir permiso o firmar en un registro. Oye, si estás viendo esto y te está enganchando la historia de Sofía y Dani, hazme un gran favor y dale al botón de suscribirse ahora mismo. Publico historias como esta cada semana. Historias reales sobre personas que encuentran su camino a través de situaciones imposibles, descubren secretos familiares y luchan por lo que les pertenece por derecho. Y aquí va una pregunta para ti. Déjala en los comentarios. Si encontraras un mapa a un lugar que tus padres habían mantenido en secreto toda tu vida, ¿lo seguirías? ¿Qué esperarías encontrar allí? Leo todos y cada uno de los comentarios, y me encanta escuchar vuestros pensamientos y vuestras propias historias. Ahora, volvamos con Sofía y Dani porque la noche está a punto de complicarse mucho más. A las 11:30 de esa noche, volví a los terrenos del hogar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Las calles estaban tranquilas, solo algún coche pasando de vez en cuando y el sonido lejano de un perro ladrando en algún lugar del barrio. Me mantuve en las sombras, moviéndome con cuidado a lo largo de la línea de la valla hasta que llegué a la sección donde sabía que había un hueco en la valla metálica, un punto por donde Dani y yo y la mitad de los otros niños de San Rafael nos habíamos colado a lo largo de los años cuando queríamos sentir que teníamos algún pequeño pedazo de libertad. El hueco seguía allí, escondido detrás de un arbusto de lilas demasiado crecido que olía dulce incluso en la oscuridad, y me colé sin demasiada dificultad. El roble se alzaba ante mí, su enorme silueta oscura contra el cielo ligeramente más claro. Podía ver estrellas arriba, más de las que normalmente se podían ver en la ciudad, y me lo tomé como una buena señal. Quizás estábamos destinados a hacer esto. Quizás mamá nos había dejado ese mapa sabiendo que algún día seríamos lo suficientemente valientes o lo suficientemente desesperados para seguirlo. Me acomodé contra el tronco del árbol, con mi bolsa de viaje a mi lado, y esperé. Los minutos parecían horas, y no paraba de mirar el reloj digital barato que había conseguido de la caja de donaciones, viendo los números luminosos avanzar con una lentitud agónica. A las 11:53, oí pasos, rápidos y ligeros, y entonces Dani emergió de la oscuridad, cargando una mochila que parecía a punto de reventar. Respiraba con dificultad, su cara sonrojada por la adrenalina, el miedo y la emoción, todo mezclado. Pensé que no iba a conseguirlo, susurró, dejándose caer a mi lado. El señor Ruiz hizo una ronda tardía esta noche. Algo de que le pareció oír ruido en el ala de los chicos. Tuve que esperar a que terminara de revisar todas las habitaciones antes de poder escabullirme. Lo conseguiste. Eso es lo que importa, dije, estirándome para apretarle el hombro. ¿Tienes todo lo que necesitas? Porque no vamos a volver a por nada que olvidemos. Dani asintió, dando palmaditas a su mochila. Ropa, mi portátil, cargadores, todo el dinero que había ahorrado del programa de trabajo. No es mucho. Quizás 200 euros, pero es algo. ¿Y tú? ¿Cuánto tienes? Saqué el sobre que Carmen me había dado antes, el que tenía información que no necesitaba y no había pedido. Dentro, sujeto con un clip a un montón de folletos inútiles, había un cheque de 450 euros. Era la ayuda de emancipación estándar, dinero que el Estado daba a cada chico que cumplía 18 años en el sistema, supuestamente para ayudarnos a empezar en el mundo real.
€450 para compensar 18 años de vida institucional. Habría sido de risa si no fuera tan insultante, pero ahora mismo también era nuestro billete a Villanueva del Valle. €450, le dije, más otros 130 que tenía ahorrados. Así que en total, tenemos unos €780 para llegar allí y averiguar con qué estamos tratando. No es una fortuna, pero si tenemos cuidado, debería ser suficiente para llegar a la finca y mantenernos alimentados un par de semanas mientras pensamos en nuestro siguiente movimiento. Nos quedamos bajo el roble unos minutos más, ninguno de los dos del todo preparado para dar ese paso final que haría esto real. Abandonar los terrenos del hogar significaba que realmente estábamos haciendo esto, realmente eligiendo alejarnos de la única estabilidad que habíamos conocido durante la mayor parte de nuestras vidas. Pero mientras estaba allí sentada con mi hermano a mi lado y el mapa de mi madre en el bolsillo, me di cuenta de que estabilidad era solo otra palabra para estancamiento. Habíamos estado atrapados en el mismo sitio durante tanto tiempo, esperando a que nuestras vidas empezaran. Y ahora, por fin, teníamos la oportunidad de vivir de verdad en lugar de solo existir. Vámonos, dije, poniéndome de pie y sacudiéndome la tierra de los vaqueros. Podemos coger el autobús de medianoche desde la estación del centro. Según el horario miré hacia arriba, nos dejará en Villanueva del Valle a las 9 de la mañana. Desde allí, tendremos que averiguar cómo llegar a la finca, pero ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. La caminata hasta la estación de autobuses duró 40 minutos, y cada vez que oía un coche detrás de nosotros, me tensaba, medio esperando que fuera un coche de policía o alguien del hogar que se hubiera dado cuenta de que Dani no estaba. Pero nadie nos paró. Nadie pareció siquiera darse cuenta de dos adolescentes caminando por la ciudad con mochilas en mitad de la noche. Éramos invisibles, igual que siempre habíamos sido, excepto que ahora esa invisibilidad jugaba a nuestro favor en lugar de en nuestra contra. La estación de autobuses era uno de esos lugares deprimentes que existen en todas las ciudades, lleno de luces fluorescentes que zumbaban y parpadeaban, asientos de plástico atornillados al suelo, y el tipo de gente que no tenía otro sitio donde estar a medianoche de un martes. Compramos 2 billetes a Villanueva del Valle de un empleado que parecía haber dejado de importarle todo hace años, y luego encontramos asientos en la esquina donde podíamos vigilar nuestras bolsas y esperar a que el autobús empezara a embarcar. ¿Tienes miedo?, me preguntó Dani, su voz baja, aunque no había nadie cerca de nosotros. Pensé en mentir, en ser la hermana mayor fuerte que lo tenía todo controlado. Pero estaba cansada de fingir. Aterrorizada, admití. No tengo ni idea de lo que vamos a encontrar cuando lleguemos. La finca podría estar completamente destruida, o podría estar viviendo alguien más allí, o podría ser exactamente lo que esperamos. No sé qué posibilidad me asusta más, sinceramente. Dani asintió, entendiendo de una manera que solo alguien que hubiera vivido las mismas cosas podía entender. Al menos lo sabremos. Al menos no pasaremos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué podría haber habido allí. Y Sofía, sea lo que encontremos, estamos juntos en esto. Como siempre. El autobús llegó a las 12:45, 15 minutos tarde, y subimos junto con un puñado de otros pasajeros que todos parecían estar huyendo de algo o yendo hacia algo. Nadie viajando simplemente por diversión. Encontramos asientos cerca del fondo, y yo cogí el de la ventana para poder ver las luces de la ciudad desvanecerse mientras nos dirigíamos hacia el norte en la oscuridad. Dani se quedó dormido casi inmediatamente, con la cabeza contra la ventana y su mochila agarrada en su regazo como si alguien pudiera intentar robárselas y bajaba la guardia. Me quedé despierta, demasiado alterada para dormir, viendo el paisaje cambiar de expansión urbana a suburbios a largos tramos de autopista vacía bordeada de campos y bosques. Saqué el mapa otra vez, estudiándolo bajo la débil luz del techo. La letra de mi madre era limpia y precisa, el tipo de escritura que venía de alguien que se tomaba su tiempo y se preocupaba por los detalles. Había marcado áreas de servicio a lo largo de la ruta, anotado qué carreteras tenían las mejores vistas, incluso dibujado pequeñas estrellas junto a lugares que pensaba que merecía la pena parar a ver. Era como si hubiera planeado este viaje para nosotros, imaginándonos haciendo este trayecto algún día, y el pensamiento hizo que me doliera el pecho de echarla de menos de una manera que no me había permitido sentir en años. Había una nota al final del mapa escrita en letras más pequeñas como si la hubiera añadido como una ocurrencia tardía. La finca es donde fui más feliz. Espero que pueda ser lo mismo para vosotros dos. Recordad que el hogar no es solo un lugar. Son las personas que os quieren incondicionalmente. Vosotros sois mi hogar y siempre lo seréis. Con amor, mamá. Leí esas palabras una y otra vez hasta que las memoricé, hasta que quedaron grabadas en mi cerebro como una marca. Nos había querido. Pasara lo que pasara,
Lo que fuera que le hubiera impedido llevarnos a la finca cuando estaba viva, no había sido porque no nos quisiera. Y ahora íbamos a ver el lugar que la había hecho más feliz. Íbamos a caminar donde ella había caminado, y quizás entender un poco mejor quién había sido antes de convertirse en nuestra madre. El sol apenas empezaba a pintar el cielo del este de rosa y dorado cuando el autobús entró en Villanueva del Valle. No era realmente una estación, solo un banco cubierto en la calle mayor con un cartel descolorido que decía parada de autobús y un horario colgado detrás de un metacrilato rayado. El pueblo parecía algo congelado en el tiempo, el tipo de lugar donde probablemente nada había cambiado mucho en los últimos 50 años. Había un mesón con un cartel de neón que decía Mesón de Rosa, una ferretería con mecedoras en el porche delantero, una oficina de correos que también hacía de colmado, y poco más que pudiera ver desde donde estábamos de pie en la acera con nuestras bolsas a nuestros pies. Dani se estiró y bostezó, mirando alrededor con ojos muy abiertos. ¿Esto es todo? ¿Este es todo el pueblo? Eso creo, dije, sacando el mapa otra vez para orientarme. Según las indicaciones de mi madre, necesitábamos ir hacia el oeste por la carretera comarcal 47 durante unos 13 kilómetros, luego girar al norte por un camino de tierra sin señalizar que nos llevaría directamente a la finca. 13 kilómetros no era imposible de caminar, pero nos llevaría la mayor parte de la mañana, y los dos ya estábamos cansados de una noche sin dormir de verdad. Vamos a ver si podemos encontrar a alguien que nos lleve, o quizás hay un servicio de taxi o algo. El mesón parecía nuestra mejor opción para encontrar ayuda, así que fuimos hacia allí, empujando la puerta al sonido de una campanilla tintineando sobre nosotros. Dentro, olía a café con leche y jamón y miel, y mi estómago rugió lo suficientemente fuerte como para que Dani se riera por primera vez desde que habíamos dejado el hogar. Había quizás 6 o 7 personas dispersas entre los reservados y los taburetes del mostrador. Todos se giraron a mirarnos cuando entramos. Sus caras mostrando el tipo de curiosidad que los pueblos pequeños reservan para los forasteros que aparecen sin avisar. Una mujer que debía ser Rosa según el nombre bordado en su delantal se acercó con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Tendría quizás 55 o 60 años con el pelo canoso recogido en una coleta práctica y el tipo de cara que había visto mucha vida pero no había dejado que la amargara. Buenos días, chicos. Parecéis que os vendría bien un buen desayuno y probablemente indicaciones para algún sitio. ¿Me equivoco? No, señora, dije, porque había algo en ella que me hacía querer ser educada, mostrar que no éramos simplemente alborotadores de paso. En realidad estamos buscando un lugar llamado Finca Montenegro. ¿La conoce? El cambio en la expresión de Rosa fue sutil, pero inmediato. Su sonrisa no desapareció exactamente, pero se transformó en algo más complicado, como si estuviera intentando decidir cuánto contarnos y lo que podría significar. Finca Montenegro, repitió, echando un vistazo a un hombre mayor sentado en el mostrador que se había girado en su taburete para escuchar nuestra conversación. Vaya, ese es un nombre que no había oído en mucho tiempo. ¿Qué asunto os lleva por allí, si no os importa que pregunte? Dudé, insegura de cuánto revelar a estos desconocidos. Pero algo en la cara de Rosa, en la preocupación genuina que vi allí, me hizo decidir confiar en ella. Pertenecía a la familia de mi madre. Ella falleció cuando éramos niños, y acabamos de enterarnos de la finca. Vinimos a verla, a descubrir qué queda de ella. El hombre mayor del mostrador se levantó y caminó hacia nosotros, moviéndose despacio como si le dolieran las articulaciones. Tenía una cara curtida, del tipo que se gana con décadas de trabajo al aire libre, y ojos que seguían siendo agudos a pesar de su edad. Vuestra madre no sería por casualidad Isabel Montenegro, ¿verdad? La llamaban Isa cuando era joven. Mi corazón empezó a acelerarse. Sí, Isabel Montenegro. ¿La conocía? El hombre asintió lentamente, una sonrisa triste cruzando su cara. La conocía bien. Soy Tomás Herrera. Tenía la propiedad de al lado de la finca Montenegro cuando todavía funcionaba. Tu madre y yo estábamos en la misma clase del colegio. Sacamos el bachillerato juntos en el 74. Era alguien especial, tu madre. Lista como el hambre y terca como una mula cuando se le metía algo en la cabeza. Rompió muchos corazones cuando se fue del pueblo después del instituto. Dani y yo intercambiamos miradas, los dos hambrientos de cualquier información sobre nuestra madre. Cualquier atisbo de quién había sido antes de que la tragedia moldeara el resto de su vida. ¿Qué pasó?, preguntó Dani. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca volvió? Tomás suspiró y nos hizo gestos para que nos sentáramos en un reservado cercano. Rosa nos trajo café con leche sin que se lo pidiéramos, y envolví mis manos alrededor de la taza caliente,
agradecida por tener algo a lo que agarrarme. Vuestra madre tenía sueños, empezó Tomás, acomodándose frente a nosotros. Quería ir a la universidad, quería ver el mundo más allá de Villanueva del Valle. Sus padres, vuestros abuelos, eran buena gente, pero chapados a la antigua. Esperaban que se quedara en la finca, que se casara con un chico del pueblo, que viviera la misma vida que ellos habían vivido. Cuando Isa fue aceptada en una universidad en la capital con una beca completa, su padre le dijo que no podía ir. Dijo que la finca la necesitaba, que la familia era lo primero, que la educación era un desperdicio para una chica que iba a acabar casada de todos modos. Sentí la rabia subiendo en mi pecho, caliente y feroz. Así que se fue de todas formas. Se fue de todas formas, confirmó Tomás. Hizo la maleta en mitad de la noche y cogió el autobús a la ciudad, igual que habéis hecho vosotros dos, supongo. Envió cartas al principio, intentando arreglar las cosas, pero su padre era orgulloso y testarudo. Se negó a leerlas, se negó a perdonarla por lo que él veía como una traición. Para cuando su madre le convenció de que contactara con ella, habían pasado años. Isa se había graduado, se había casado, os había tenido a vosotros dos. Escribió diciendo que quería venir a visitar, quería presentaros a vosotros dos a vuestros abuelos, pero entonces ocurrió el accidente. El peso de todos esos años perdidos, todas esas oportunidades perdidas se posó sobre la mesa como niebla. Nuestra madre había intentado volver, había querido que conociéramos este lugar y a esta gente, pero el tiempo y las circunstancias y el orgullo testarudo se habían interpuesto. ¿Qué pasó con nuestros abuelos?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Vuestra abuela falleció hace unos 12 años. Cáncer. Vuestro abuelo la siguió 6 meses después. El corazón roto, según el doctor Mendoza. La finca ha estado vacía desde entonces. No hay hipoteca. Los impuestos se pagan automáticamente de una cuenta que vuestro abuelo abrió antes de morir. El abogado del pueblo, Esteban Bravo, ha estado gestionándolo todo este tiempo, manteniendo las luces encendidas, básicamente esperando a ver si algún familiar aparecía algún día a reclamarla. Dani me miró y vi la esperanza ardiendo en sus ojos como un fuego al que acababan de echarle leña fresca. Así que es realmente nuestra. Podemos quedarnos allí de verdad. Tomás sonrió, y esta vez fue genuina y cálida. Creo que eso es exactamente lo que vuestro abuelo esperaba, aunque fuera demasiado testarudo para decirlo mientras estaba vivo. Mantuvo la habitación de vuestra madre exactamente como ella la dejó. Sabéis, vuestra abuela solía entrar allí y sentarse a veces, simplemente estando cerca de los recuerdos de su hija. Nunca dejaron de quererla, aunque fueran demasiado orgullosos para decírselo. Y creo que les habría encantado saber que ella tuvo 2 hijos lo suficientemente valientes para seguir un mapa y encontrar el camino a casa. Rosa había estado escuchando toda la conversación, y ahora sacó un móvil del bolsillo de su delantal. Dejadme llamar a Esteban Bravo, que venga aquí a solucionar los temas legales. Mientras tanto, ¿qué os parece si os preparo el mejor desayuno que hayáis probado nunca? Vais a necesitar fuerzas para lo que viene. Esa finca lleva vacía más de una década, lo que significa que habrá trabajo que hacer antes de que sea habitable de nuevo. Mientras esperábamos al abogado y comíamos platos rebosantes de churros con chocolate, tostadas con tomate y aceite, huevos revueltos y jamón serrano que sabían mejor que cualquier cosa que pudiera recordar haber comido en años, Tomás nos contó historias sobre nuestra madre. Cómo había sido la corredora más rápida de la comarca, ganando todas las carreras en las que participaba en las fiestas del pueblo. Cómo se había enseñado a sí misma a tocar la guitarra viendo vídeos en la biblioteca porque sus padres no podían permitirse clases. Cómo había plantado cara al matón del colegio que se metía con un chico con discapacidad, ganándose un ojo morado y el respeto de todos los que lo presenciaron. Con cada historia, mi madre se volvía más real para mí, menos un recuerdo desvanecido y más una persona que deseaba desesperadamente haber podido conocer de adulta. Esteban Bravo llegó aproximadamente 1 hora después, un hombre de 40 y pocos, vestido con vaqueros y una camisa de botones que sugerían que era un abogado de pueblo que no se andaba con ceremonias. Llevaba un maletín de cuero gastado que había conocido tiempos mejores. Y cuando Rosa nos presentó, su apretón de manos fue firme y su sonrisa genuina. Llevaba tiempo esperando que alguien apareciera por esa propiedad, dijo, deslizándose en el reservado junto a Tomás. Vuestro abuelo dejó disposiciones en su testamento para cualquier descendiente directo de Isabel Montenegro. Nunca perdió la esperanza de que ella volviera a casa o de que lo hicieran sus hijos. Sacó papeles de su maletín, extendiéndolo sobre la mesa entre nuestros platos vacíos del desayuno. La finca en sí son 60 hectáreas,
incluyendo la casa principal, el granero, 2 edificios auxiliares más pequeños y una buena cantidad de terreno boscoso. Vuestro abuelo terminó de pagar la hipoteca en los años 80. Y como ha mencionado Tomás, hay una cuenta que ha estado pagando los impuestos y los suministros básicos todos estos años. La casa todavía tiene electricidad y agua corriente, aunque no puedo garantizar el estado de la fontanería ni de nada más. Nadie ha vivido allí desde que vuestro abuelo falleció. Dani estaba prácticamente vibrando de emoción a mi lado, pero me forcé a mantener la calma, a hacer las preguntas prácticas. ¿Qué tenemos que hacer para reclamarla oficialmente? ¿Y qué pasa con Dani? Solo tiene 16 años, técnicamente sigue siendo tutelado del Estado. Esteban asintió, claramente habiendo anticipado estas preguntas. Para ti, Sofía, es sencillo. Tienes 18 años, eres descendiente directa, y tienes documentación que prueba quién eres. Tendré que presentar algo de papeleo en el registro, pero la propiedad puede transferirse a tu nombre en un par de semanas. Para Dani, es más complicado. Técnicamente, se supone que debería estar en San Rafael hasta que cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, si eres su tutora legal y tienes un hogar estable que ofrecerle, podemos solicitar al juzgado la liberación anticipada bajo tu custodia. ¿Cuánto tiempo llevaría eso?, pregunté, con el estómago hecho un nudo de preocupación. No había pensado esto del todo. No había considerado todas las complicaciones legales de sacar a mi hermano menor de la custodia del Estado. Podrían ser unas semanas, podrían ser unos meses, dependiendo de lo colapsado que esté el juzgado de familia, admitió Esteban. Mientras tanto, la presencia de Dani aquí es una zona gris. Técnicamente no lo ha secuestrado ya que se fue por su propia voluntad, pero el Estado lo buscará una vez que se den cuenta de que no está. Mi consejo, dejadme hacer algunas llamadas hoy. Empezar el proceso de solicitud de tutela, y veremos si podemos arreglar algo antes de que nadie se enfade demasiado. Tenéis un derecho legítimo sobre la propiedad y una buena razón para querer mantener a tu hermano contigo. Tomás se aclaró la garganta, atrayendo nuestra atención. Si sirve de algo, yo puedo dar fe de que estos chicos son buena gente. He conocido a su familia durante décadas, y estaré encantado de testificar que están mejor juntos en su propia propiedad que separados en el sistema. Este pueblo cuida de los suyos. Y en lo que a mí respecta, ahora son gente de Villanueva del Valle. La amabilidad de estos desconocidos, personas que no tenían ninguna obligación de ayudarnos, hizo que me ardieran los ojos con lágrimas que me negué a dejar caer. Rosa estiró la mano por encima de la mesa y apretó la mía. Ya no estáis solos, cariño. Eso es lo que tenéis que entender. Tenéis todo un pueblo aquí que recuerda a vuestra madre y quiere ver triunfar a sus hijos. Os ayudaremos a poner esa finca en condiciones, os ayudaremos a navegar todos los temas legales, os ayudaremos a construir una vida aquí si eso es lo que queréis. Después de terminar con Esteban y prometer encontrarnos con él en su despacho esa misma tarde para firmar el papeleo inicial, Tomás se ofreció a llevarnos a la finca. Su furgoneta era vieja pero estaba bien cuidada, y Dani y yo nos apretamos en el asiento delantero junto a él, con nuestras bolsas a nuestros pies. El trayecto duró unos 20 minutos, siguiendo el mapa de mi madre casi exactamente. Salimos de la carretera a un camino de tierra que estaba invadido de malas hierbas pero todavía era transitable. Y entonces, de repente, allí estaba, apareciendo a través de un claro entre los árboles como algo salido de un sueño. La finca Montenegro era más hermosa de lo que podría haber imaginado, incluso en su estado de abandono. La casa de Campo Blanca se alzaba 2 pisos de altura con aquel porche que mi madre había dibujado en su mapa, aunque algunas de las tablas estaban combadas y la pintura se desprendía en largas tiras. El granero rojo seguía en pie, enorme y orgulloso, aunque sus puertas colgaban torcidas de las bisagras. Los campos se extendían en todas direcciones, cubiertos de flores silvestres y hierba alta que se mecía con la brisa como olas del océano. A lo lejos, podía ver la línea de árboles donde empezaba el bosque, oscuro y misterioso y lleno de posibilidades. Tomás puso la furgoneta en punto muerto y apagó el motor, dejándonos sentados allí en silencio por un momento, asimilándolo todo. Vuestros abuelos construyeron una buena vida aquí, dijo suavemente. Criaban vacas lecheras, vendían leche y queso, tenían gallinas, cultivaban verduras. Era trabajo duro, pero trabajo honesto, del tipo que te deja dormir bien por las noches sabiendo que has logrado algo real. Vuestra madre creció corriendo por esos campos, trepando a los árboles de ese bosque, aprendiendo lo que significaba ser parte de algo más grande que tú mismo. Saqué la llave de latón, la que había estado en el sobre con el mapa, y la sostuve contra la luz que entraba por el parabrisas de la furgoneta.
¿Crees que todavía funcionará después de todos estos años? Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Tomás con una sonrisa. Los tres bajamos de la furgoneta y subimos los escalones del porche, que crujieron bajo nuestro peso pero aguantaron firmes. La puerta principal era de madera maciza, desgastada pero robusta, y cuando deslicé la llave en la cerradura, giró suavemente como si hubiera estado esperando todo este tiempo a que alguien volviera a casa. La puerta se abrió, y entramos en un mundo preservado en el tiempo. La casa olía a cerrado por haber estado clausurada tanto tiempo, pero debajo de eso estaba el olor a madera y libros viejos y algo floral que podrían haber sido saquitos de lavanda guardados en los cajones. El polvo cubría cada superficie y las telarañas colgaban en las esquinas, pero los muebles seguían todos allí, sólidos y reales. Un salón con una chimenea de piedra y sillas de aspecto cómodo. Un comedor con una mesa lo suficientemente grande para una familia. Una cocina con electrodomésticos antiguos que probablemente todavía funcionarían si conseguíamos ponerlos en marcha. Tomás nos enseñó la casa, señalando que tuberías podrían necesitar atención y que tablas del suelo parecían blandas, pero apenas le escuchaba. Estaba demasiado abrumada por la sensación de estar de pie en un lugar que nos pertenecía, que guardaba los ecos de la historia de nuestra familia. Dani encontró las escaleras y las subió de dos en dos, y le oí llamándome desde el segundo piso. Sofía, tienes que ver esto. Subí las escaleras y lo encontré de pie en una puerta, mirando fijamente a un dormitorio que claramente era el que Tomás había mencionado, la habitación de nuestra madre. Era como una cápsula del tiempo de los años 70 con pósteres de grupos que nunca había oído en las paredes, una estantería llena de libros de bolsillo con los lomos agrietados, un escritorio con pilas de cuadernos cubiertos con la letra de nuestra madre. En la cómoda había fotografías, y me acerqué para estudiarlas. Nuestra madre de adolescente riéndose con amigas. Nuestra madre a caballo, su cara radiante de alegría. Nuestra madre con sus padres, nuestros abuelos. Todos sonriendo en alguna reunión familiar de hace mucho tiempo. Era feliz aquí, susurró Dani, y escuché el asombro en su voz. Este era su hogar, y ahora es nuestro. Pasamos el resto de ese día explorando cada centímetro de la propiedad, haciendo listas de lo que necesitaba arreglarse y lo que podía esperar, soñando con cómo haríamos el lugar nuestro mientras honrábamos la historia que guardaba. Tomás se quedó con nosotros hasta el atardecer, enseñándonos cómo abrir el agua y revisar el cuadro eléctrico, prometiendo volver al día siguiente con algunos suministros básicos y quizás algunos vecinos que quisieran ayudar. Mientras el sol se ponía sobre la finca Montenegro, pintando el cielo en tonos naranjas, rosas y morados, Dani y yo nos sentamos en los escalones del porche y vimos la luz desvanecerse sobre los campos. No teníamos mucho dinero. Todavía no teníamos trabajo. Teníamos una montaña de trabajo por delante. Y todavía había batallas legales que librar. Pero teníamos algo que nunca habíamos tenido antes. Teníamos un hogar. Teníamos un lugar donde pertenecíamos, donde las raíces de nuestra familia se hundían profundamente en la tierra, donde la memoria de nuestra madre vivía en cada habitación y cada árbol. ¿Crees que ella lo sabía?, preguntó Dani, apoyándose en mi hombro como solía hacer cuando era pequeño y tenía miedo. ¿Crees que mamá sabía que encontraríamos el camino hasta aquí algún día? Pensé en el mapa, en las notas cuidadosas y el mensaje de amor al final, en la llave que había guardado a salvo todos esos años. Creo que siempre esperó que lo hiciéramos, dije. Creo que quería que supiéramos de dónde veníamos, aunque ella no pudiera llevarnos allí. Y creo que estaría orgullosa de nosotros por ser lo suficientemente valientes para seguir su mapa. Mientras la oscuridad se asentaba sobre la finca y las estrellas empezaban a aparecer en el cielo despejado del campo, más brillantes que cualquier estrella que hubiera visto desde la ciudad, sentí algo cambiar dentro de mí. Por primera vez en 14 años, desde el día que perdimos a nuestros padres y nos convertimos en huérfanos a merced de un sistema que realmente no se preocupaba por nosotros como individuos, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El viaje había sido duro, y habría días más duros por delante, pero habíamos llegado a casa. Habíamos encontrado el lugar que nuestra madre quería que encontráramos, y al hacerlo, habíamos encontrado una parte de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que nos faltaba. La finca abandonada ya no estaba abandonada. Estaba viva de nuevo con posibilidades, con esperanza, con la promesa de un futuro que construiríamos juntos sobre los cimientos que nuestra familia había puesto generaciones antes. Y mientras estaba allí sentada en el porche con mi hermano a mi lado, y la noche asentándose a nuestro alrededor como una manta cálida, supe que sin importar qué desafíos nos esperaran, los afrontaríamos de la misma manera que habíamos afrontado todo lo demás, juntos. Si esta historia te ha llegado al corazón, me encantaría que te suscribieras a este canal.
Cada semana comparto historias sobre personas que se niegan a rendirse, que encuentran fuerza en los momentos más oscuros, que descubren que la familia y el hogar no siempre son lo que esperas que sean. Esta comunidad está construida sobre experiencias compartidas y apoyo mutuo, y sería un honor tenerte como parte de ella. Deja un comentario abajo y cuéntame tu historia. ¿Alguna vez has descubierto algo sobre tu familia que lo cambió todo? ¿Alguna vez has tenido que ser lo suficientemente valiente para dejar atrás todo lo que conocías para encontrar donde realmente pertenecías? ¿Qué te ha enseñado el viaje de Sofía y Dani sobre el significado del hogar? Leo todos los comentarios y me encanta aprender de cada uno de vosotros. Recordad, no estáis solos en vuestras luchas y a veces la familia que necesitamos es la comunidad que construimos juntos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.